Este capítulo habla en relación, esta gráfica habla de las pepitas, de lo que tienes que saber de la hiperemesis gravídica. La hiperemesis gravídica es una entidad en la cual hay náuseas y vómitos en el embarazo. Náuseas y vómitos incoercibles. Vamos a escribirlo bonito acá, vamos a escribirlo, vamos a ver, para que alcance acá. Hiperemesis gravídica. No te olvides, náuseas y vómitos incoercibles. 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 Otro detalle es pérdida del más del 5% del peso corporal, trastornos hidroelectrolíticos, trastornos metabólicos que pueden llevar a una repercusión, a un daño notable para esta gestante. Edad de debut generalmente van en el primer trimestre, antes de las 14 semanas, es donde debuta esta entidad con más fuerza, en el primer trimestre. Un signo clave, o mejor dicho, patognomónico de la hiperemesis gravídica, además de las náuseas y vómitos, incoercibles, es la presencia de cuerpos cetónicos en orina. El cuadro de náuseas y vómitos puede ser tan, pero tan tremendo, que no le pueden dejar a la paciente alimentarse, y en el tiempo la va a llevar a deshidratación y a un trastorno nutricional. En el caso de la deshidratación, por ende, pues no, a un trastorno hidroelectrolítico, que con el tiempo, ¿no?, la va a deteriorar más. Ahora, el problema también metabólico está que todo ser viviente requiere combustible, requiere glucosa para diversas actividades metabólicas en nuestro organismo. Acuérdate que la glucosa, el principal combustible energético, una vez que ingresa a nuestras células, digestión, células, la glucosa es oxidada, es quemada en presencia del oxígeno. Al producirse la combustión de la glucosa, se va a formar CO2 y agua, pero adicionalmente se va a formar ATP y calor, ATP. Se estima que por cada mol de glucosa se van a producir entre 32 a 36 ATPs más CO2 y agua. Pero esto es lo que ocurre en un mecanismo aeróbico de adecuada oxigenación celular. Cuando no hay una adecuada oxigenación, esa glucosa es mal metabolizada. O lo otro, cuando no hay glucosa en cantidad suficiente, no hay donde producir energía. Requerimos producir ATPs, 32 a 36 ATPs. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo? Va a echar mano de otros compuestos altamente energéticos, y en todo organismo vivo, los componentes energéticos son carbohidratos, proteínas y grasas. La principal fuente de carbohidratos son, pues, ¿no?, la dieta diaria, y tenemos como reserva al glucógeno hepático. Entonces, al no haber ingesta de glucosa por las náuseas y los vómitos, el organismo va a echar mano de la glucosa que tiene en depósito como glucógeno. Pero lamentablemente lo que tenemos en glucógeno hepático no es una reserva pues para un mes o una semana. Es una reserva suficiente para el día de repente de 120 gramos. Este glucógeno se va a metabolizar rápidamente, y al cabo del primer día de repente
va a haber la demanda y ya no hay dónde utilizar. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo? Echa mano de sus reservas altamente energéticas. Ahí tenemos proteínas que están en los músculos y el otro es en las grasas. Al no haber el músculo, así nomás no suelta la energía. El músculo, así nomás, no suelta carbohidratos. No suelta, perdón, glucógeno. No lo suelta. Salvo que sea un estado de inanición crónica o prolongada. Entonces, ¿de dónde más va a echar mano? Lo va a hacer a través de las grasas. Las grasas son compuestos altamente generantes de energía, pero esa energía no viene de manera directa al metabolismo del colesterol. El colesterol tiene que ser convertido a cadenas de glucógeno. ¿Cómo lo va a hacer? A través de un proceso llamado gluconeogénesis. Entonces, estos carbohidratos, estas grasas van a ser convertidas a través de reacciones enzimáticas en glucógeno, la gluconeogénesis. Pero en ese proceso, esa grasa va a formar los cuerpos cetónicos que, valgan verdades, son tóxicos para el organismo. Esos cuerpos cetónicos son tóxicos para el organismo y se pueden detectar a través de un examen completo de orina. Si nosotros lo vemos ahí, cuerpos cetónicos, nos están diciendo que ese ayuno, esa hiperemesis, realmente es preocupante, es grave, es grave. En los trastornos observados en esta entidad de hiperemesis gravídica, además de la deshidratación, ¿sí? Vamos a ver una deshidratación severa. Por ende, un trastorno hidroelectrolítico asociado a eso. No solo pierdes agua, sino también electrolitos por los vómitos. El otro es un trastorno metabólico. Nutricionales. Trastornos metabólicos nutricionales carenciales. Y producto del déficit severo, sobre todo en una vitamina llamada tiamina, la B1, se puede ocasionar un desorden neurológico que viene a ser, vamos jóvenes, respuestas, Pepita, ¿qué trastorno neurológico está asociado por la hiperemesis gravídica? Muy bien, están ahí muchachos. Encefalopatía de Wernicke. Encefalopatía de Wernicke. Wernicke-Korsakoff. Bueno, valgan verdades, el Wernicke-Korsakoff lo vemos más frecuentemente en medicina, se ve asociado pues a los alcohólicos crónicos, ¿no? En mi vida, en 14 años en el hospital, hemos visto 2 casos de Wernicke como hiperemesis gravídica. Tratamiento clave está en, a ver, no es que sea un tratamiento clave, son una suma de varios puntos. Son una suma de varios puntos a tener en cuenta, ¿no? Uno, inhibir o detener las náuseas y los vómitos. Y eso lo vamos a lograr a través de diversos antieméticos. En los antieméticos hay una línea, ¿sí? Una línea escalonada. Se puede empezar con dimenhidrinato. Los más populares, metoclopramida asociado, ¿sí? Dimedrinato, metoclopramida. Y ahí, para que se vea bien, náuseas y vómitos. Ahí podemos emplear antieméticos como el dimenhidrinato. Metoclopramida, y el otro es un medicamento que ya es la liga fuerte, es ondansetron. El ondansetron, un medicamento ya, es muy utilizado esto pues en los casos de pacientes que están con neoplasias y reciben pues no
antieméticos, ¿no? La quimioterapia, viste que está con neoplasia y reciben quimioterapia, los problemas de náusea y vómitos son terribles. Entonces ahí se emplea ondansetrón. Ese ondansetrón se ha extrapolado en la parte obstétrica y ha mostrado muy buenos beneficios, de tal manera que es un medicamento que se plantea, pues, ¿no? En los casos, pues, ¿no? De náusea y vómitos que son realmente intensos o son una pesadilla. Otro es, además de inhibir el problema este es el reposo gástrico. No tiene sentido que le demos alimentos a esta paciente porque la náusea y vómito de por sí van a persistir en la medida que esté con la crisis. Tercero, es corregir la deshidratación y trastorno hidroelectrolítico. Ya, esto lo mata. Entonces, esto sería el más importante. Bueno, acá he puesto en orden, ¿no? De acciones, pero este es uno de los más importantes, ¿ah? Ahora sí, dándole de repente el realce, ¿no? ¿Por qué? Porque la deshidratación lo puede matar rápidamente. Y el trastorno hidroelectrolítico también. Puede llevarle a falla renal, puede llevarle a diversos problemas agudos multisistémicos, entonces esto hay que corregirlo cuanto antes, ¿no? Claro, le damos su antiemético, le damos el reposo gástrico, pero tenemos que corregir prontamente la deshidratación, hay que medirle, pues, ¿no? El requerimiento de agua que requiere pasar esa paciente y el trastorno hidroelectrolítico. Eso tiene que ir de cajón, ¿no? No se puede pensar en lo demás sin esto no se ha corregido primero. Entonces es corregir la deshidratación y trastorno hidroelectrolítico. Hay que corregirlo eso cuanto antes. Bien, hay una entidad que guarda similitud con este problema de la náusea y los vómitos en embarazos. Hablamos del hipertiroidismo. De hecho, el hipertiroidismo puede dar reacción cruzada con la hiperemesis gravídica y esto es básicamente porque la gonadotrofina coriónica guarda relación con la hormona TSH. Guarda relación, guarda una analogía, son primos hermanos estas hormonas y por ende, si una paciente tiene hiperemesis gravídica, y esa es una de las teorías de la hiperemesis gravídica, que hay una sobreproducción de gonadotrofina coriónica, entonces haría una reacción cruzada a la TSH y exacerbaría el hipertiroidismo. Y viceversa, si una paciente es hipertiroidea y está descompensada, puede hacer hiperemesis gravídica. Entonces, a eso hace alusión esta reacción cruzada que puede haber en estas dos entidades, básicamente favorecidas por la analogía que hay, en la analogía estructural química entre la hormona gonadotrofina coriónica y la TSH. Bien, vamos a este otro acápite. Miren, aquí bueno tenerlo. Es lo que vemos en la isoinmunización RH. En la inmunización RH. La isoinmunización RH. Bueno, siendo específico, siendo más acorde sería al grupo ABO, porque no es un problema que solo esté circunscrito a los pacientes a las pacientes gestantes RH negativo. Me hacen una pregunta si el ondansetrón no se relaciona con defectos en los pacientes. Por supuesto, cualquier de estos medicamentos son categorías en el embarazo. Pero si hablamos de una situación donde la náusea y los vómitos son persistentes, terribles, y el riesgo de vida materna está incrementado, y por ende la del feto, este medicamento se hace pues su administración basado en riesgo-beneficio. Cualquiera de los medicamentos anteriormente mencionados, imadrinato, metodología, también tienen un cierto potencial de riesgo.
lo que mencionas es verdad. Estamos sobre todo en el primer trimestre de embarazo, estamos dando medicación en el primer trimestre de embarazo. Los estudios clínicos que hay a la fecha han encontrado que el lucentrol tiene un relativo margen de seguridad en los casos de hiperinesia gravídica. ¿Sí? Sobre todo en aquellos donde hay riesgo-beneficio, tenemos que dar un medicamento más potente o mejor, el ondansetron cumple satisfactoriamente esos propósitos. Bien, ¿cuál es el cuadro clínico que produce el hecho de que sea una gestante isoinmunizada? A ver, ser RH negativo es ser una paciente con alguna patología. No, por nada del mundo. De una gestante CRH negativo no configura que ella tenga una enfermedad. Lo que pasa es que al ser RH negativo, ella cuando se exponga a un producto o se exponga a la sangre RH positivo, ella puede formar anticuerpos anti-RH. Y la siguiente vez que se exponga a este grupo sanguíneo, ya va a tener anticuerpos formados y va a producir hemólisis en esta sangre que está llegando a su torrente sanguíneo. Entonces, dicho esto, las gestantes RH negativo, en el caso de RH negativo, pueden haber desarrollado isoinmunización, es decir, han quedado expuestas a sangre RH positivo y pueden haber formado anticuerpos los cuales pueden actuar sobre el feto en el embarazo siguiente, produciendo un cuadro de hidropesia o hidrofetalis, que es una forma de insuficiencia cardíaca congestiva. La etiología principal es que los anticuerpos anti-RH están produciendo destrucción, hemólisis de la sangre diferente. Esto entonces, la etiología principal es una eritroblastosis fetal. Así es. Eso es lo que va a producir esta enfermedad. Una eritroblastosis fetal. Una eritroblastosis fetal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la sangre fetal, diferente a la madre, ha despertado la formación de anticuerpos. En un siguiente embarazo, estos anticuerpos formados van a reconocer al grupo RH y van a destruir los hematíes, produciendo eritroblastosis fetal. En esta forma de hemólisis, va a ir anemia en el feto, va a haber liberación de bilirrubinas, total bilirrubina directa e indirecta elevadas, va a haber kernicterus, y el feto como mecanismo de compensación ante la anemia de la destrucción masiva que está dándose de los glóbulos rojos, va a tratar de producir más sangre y va a entrar en un círculo vicioso llevándole a producir insuficiencia cardíaca congestiva. Es un feto edematizado por todos lados. A esa condición de edema generalizado en el feto se le conoce como hidrops fetalis, hidropesia fetalis. Y esto no solo es un tema que afecta al grupo sanguíneo RH negativo, no solo a RH negativo, sino también a lo que es al grupo ABO. La profilaxis de esto consiste en administrar profilaxis en las que no están sensibilizadas. Esto es la inmunoglobulina
anti-D. Inmunoglobulina anti-D, 300 miligramos más o menos. Esto es intramuscular, que se administra entre las 28 a 32 semanas. Y además, con un refuerzo antes de 72 horas postparto. Entonces, esto es lo que se tiene que administrar en estas pacientes que aún no han sido sensibilizadas para que puedan beneficiarse de no formar anticuerpos de manera masiva. Es importante, me olvidaba hacer esto, es importante hacer la determinación, determinar si está isoinmunizada. Y en esto una prueba muy importante es la prueba de Coombs indirecto. En la determinación de la prueba de Coombs lo que hace es ver indirectamente cuántos de anticuerpos se han formado en diluciones. Pues esa prueba no es de mucha utilidad en estos casos, en el diagnóstico de pacientes que han sido potencialmente inmunizados. Muy bien, la utilidad de la ecografía Doppler, sí, aquí el Doppler tiene un gran peso porque me permite medir, mide el grado de anemia fetal y por ende de eritroblastosis. Aquí la arteria de elección es la arteria cerebral media. La arteria cerebral media. La arteria cerebral media. En el pasado, en la prehistoria, en el pasado se empleaba el test de Lilley. Por ahí he visto algunas preguntas de la prehistoria. Digo prehistoria porque ya nadie lo usa esto. Es sobre el test de Lilley. Es un test de espectrofotometría. Se sacaba un poco de líquido amniótico por amniocentesis abdominal y ese líquido amniótico se sometía a ese tipo de espectrofotómetros. Y lo que veían, según curvas de luz de interpretación, veían qué tanto era la asociación con lo que era pues anemia fetal, ¿no? Era la prueba que se empleaba en el pasado, dicen. ¿No? Yo no le tenía oportunidad de verla. ¿No? Y era una prueba que era muy útil para relacionarlo con anemia fetal. Hoy por hoy la prueba ya pasó al histórico, no. La ecografía Doppler de la arteria cerebral media es la mejor prueba para determinar si es que hay anemia fetal. La correlación que tiene con anemia fetal es muy buena. Muy bien. Esto ya lo habíamos mencionado, de lo que es la bacteriuria sintomática. Las tres formas de la I2 es la bacteriuria sintomática, 2, la cistitis, y 3, la pielonefritis aguda en el embarazo. ¿Sí? Entonces solo estamos remarcando eso. La bacteriuria asintomática, el diagnóstico es basado en urocultivo, más de 100.000 unidades de formadora en colonia. En la cistitis es la clínica, síntomas bajos, disuria polaquia, más un urocultivo más de 1.000 unidades formadora en colonia. La pielonefritis aguda, esto tiene una clínica de sepsis, es grave esto. Es grave. Es considerado una I2 grave y con criterios de hospitalización, no hay pierde.
pielonefritis aguda es la primera causa de hospitalización por infección en general. Cuando una bacteriuria sintomática no recibe tratamiento, 30% puede debutar al tercer trimestre como una pielonefritis aguda. Mucho cuidado, mucho cuidado. El diagnóstico de la ITU, por favor, es clínico. Clínico, eminentemente. Acaba este dato importantísimo. Si tiene una paciente que tiene disuria, poliaquiuria, pujo, teneso, dolor en punto renal inferior, y si está 3 días así, entonces el diagnóstico es clínicamente una ITU. Usted le pide un examen de orina y sale leucocito, 0 por campo. El diagnóstico sigue siendo clínico. Ahí no interesa el valor del examen de laboratorio, si es negativo o positivo, el diagnóstico es clínico. El diagnóstico es clínico, doctores. Hay gente que piensa, pero le ha salido el examen de orina negativo, no es infección urinaria. No, el diagnóstico sigue siendo clínico. ¿Es útil en el diagnóstico de las infecciones urinarias? Claro, el urocultivo, pero no es un criterio mandatorio. Este me da más que todo, identifica el patógeno. Pero hay muchas razones en las cuales el patógeno puede pasarse por alto en el urocultivo o no salir. Bien, acá tenemos la siguiente consideración. Una bacteriuria sintomática y una cistitis casi tienen el mismo tratamiento. Una bacteriuria sintomática y una cistitis casi siempre tienen el mismo tratamiento. Consiste en darle, por ejemplo, amoxicilina vía oral 7 días, o se puede emplear cefazolina, perdón, no cefazolina, se emplea básicamente esquema vía oral. Se puede emplear cefalexina, se puede emplear nitrofurantoína, o se puede emplear fosfomicina trometalor, esquema de monodosis. Y eso está muy bien. Habrá alguna consideración según el trimestre, pues, ¿no? En el primer trimestre el más universal es nitrofurantoína, luego amoxi, luego cefalexina. Pero cuando estamos en el tercer trimestre, ya no, como que baja la indicación de la nitrofurantoína. En el caso de la pielonefritis, sea el trimestre que está, se puede emplear de entrada ceftriaxona, y en casos complicados que no mejoran, que no ceden, gentamicina o amicacina. Pero acá hay que tener la consideración siguiente. Si no responde la ceftriaxona endovenoso, ya tienes que pensar que es una infección complicada y tienes que tener resultado de urocultivo, antibiograma, para que pueda dar un mejor enfoque. No es que des de entrada gentamicina. Lamentablemente en nuestro medio estamos acostumbrados a ver de que en varios pacientes, en las postas, estos particulares, de arranque le inician le inician gentamicina o amicacina. 5 o 7 días. Otros le inician, para asegurarse que no hay infección en el primer trimestre, ceftriaxona por una semana. Y eso está mal. La terapia antibiótica no es dar por dar, porque aumentamos el riesgo de resistencia antibacteriana, y muchos de estos medicamentos, pues cuando requeramos usarlo más adelante, una infección realmente complicada, poco o nada le van a hacer. Hay que tener en cuenta estos temas de la resistencia bacteriana.
Diferencias entre amenaza de parto prematuro y parto pretérmino. De principio, estas dos consideraciones, estas dos patologías es antes de las 37 semanas. Amenaza de parto es cuando la dilatación es menor a 2 centímetros y la incorporación es menor a 80%. Parto pretérmino vamos a tener una dilatación mayor o igual a 2 y la incorporación mayor o igual a 80%. En cualquiera de estas dos condiciones va a haber contracciones uterinas dolorosas y frecuentes. Pero es los cambios cervicales los que pueden ayudar a entender si estamos entre una amenaza o parto pretérmino. El factor de riesgo principal es parto pretérmino anterior, un embarazo anterior, y el otro es fuertemente asociado RPM pretérmino. Son los factores de riesgo más fuertemente relacionados a estas dos consideraciones. Entre los predictores de parto pretérmino, no te puedes olvidar, el de cajón es la longitud cervical por ecografía transvaginal. Este es el más importante. Longitud cervical por ecografía transvaginal es el más importante y se asocia, y en menor proporción, el dosaje de fibronectina fetal. De lejos, el más importante es la longitud cervical, es el que está más estudiado y que es más reproducido. En el tratamiento de la amenaza de parto y parto pretérmino están las siguientes consideraciones, ¿no? Uno es a través de lo que es la tocólisis. Disculpen. Aquí es la maduración pulmonar. Sí, ya le hemos hablado del esquema, cómo se tiene que emplear. Y B es la tocólisis. La tocólisis es importante porque va a dar una ventana de 48 horas a la maduración cervical. O sea, el único propósito de lejos fundado para dar tocólisis es darle una ventana de 48 horas, darle un plazo de tiempo para que la maduración pulmonar se administre y haga efecto. No hay más. Que la tocólisis es para que le baje el dolor, para que no tenga molestias. Esas son cosas secundarias o terciarias, no es lo principal. Además, nadie piensa dar tocólisis de manera permanente, solo es durante el plazo de tiempo que está con maduración pulmonar, para que pueda tener un beneficio. Otra de las acciones que se contemplan en esta amenaza y parto prematuro es la neuroprotección fetal. Otra acción importantísima, neuroprotección, tocólisis, ¿sí? Es lo que es la antibiótico-terapia, la antibiótico-terapia, pero más que todo para estreptococo grupo B. Lo que ocurre es que está fuertemente asociado el parto pretérmino a estreptococo grupo B. El estreptococo grupo B está frecuente en buena parte de los partos pretérminos y la RPM. Entonces, frente a esa connotada elevación, los estudios americanos dan un beneficio, puede darle la antibiótico terapia profiláctica. ¿Es posible prevenir el parto pretérmino? No del todo. Es multifactorial.
Al ser multifactorial, no permite identificar adecuadamente 3 o 4 por decir, ya que sea bueno que identifico 3 o 4 potenciales causas. Son múltiples y nos acarrean muchos problemas. Las medidas que se han ideado como la longitud cervical ayudan bastante a tamizar, sobre todo en pacientes con factores de riesgo, para poder hacer intervenciones adecuadas. Y con respecto a la longitud cervical, la longitud tope, se dice que una longitud cervical menor o igual a 25 milímetros, le vamos a poner acá alerta. Alerta roja, porque ese es el punto de corte para pensar en un posible amenaza o parto pretérmino a mediano o corto plazo. Eso para responder la pregunta de qué. ¿Alguna otra pregunta más? Vamos avanzando.